¿Qué hace que la gente se drogue? Como seres humanos se tiene un mundo de cosas que nos afectan día con día. Para resolver estos conflictos utilizamos todos los mecanismos a nuestra disposición. Mientras más alternativas positivas tengamos, más fácil nos será el no caer en el uso de drogas como una solución a los mismos. Existen tres grandes influencias en la vida de nuestros hijos. Primero, su personalidad, que podemos traducir como la forma en que generalmente resuelven las cosas. Segundo, el medio ambiente familiar. Tercero, las presiones de los amigos, conocidos o compañeros, así como los seres queridos con los que tienen contacto. El conjunto de estos tres factores es el que determinará la mayor o menor probabilidad que se tiene en cuanto a que nuestros hijos usen o no drogas. No existe una explicación mágica, como tampoco existe una regla de oro que nos diga con toda exactitud el que si tal o cual cosa les pasará a nuestros hijos. Esto se daría como consecuencia el que ellos vayan a usar drogas. Si es así de sencillo, o si fuese así de sencillo, pudiésemos concluir que todo el que tiene problemas con sus papás o vive en un medio hostil o tienen amistades negativas automáticamente serían llevados al uso de una o varias drogas. Por experiencia sabemos que esto no es así. Bastará con solo imaginarnos una familia de varios hijos, criados todos dentro del mismo ambiente, que para este ejemplo es un ámbito familiar con grandes problemas, como podría ser tener un papá abusador. Si lo dicho en la cuartilla anterior fuera cierto, todos los hijos serían drogadictos. Aquí cabe la pregunta, ¿por qué algunos escogen usar drogas y otros resuelven sus problemas de una manera más positiva? Todo dependerá de la forma en que el individuo maneje su realidad. Platican de unos hermanos gemelos, hijos de un padre alcohólico. Uno se convirtió en alcohólico y el otro decidió no tomar. Al preguntarle al que no toma por qué decidió ser abstemio, no tomar, él contestó: después de ver la vida que nos dio mi papá, lo que sufrimos como familia, mi mamá destrozada, ¿crees que me darían ganas de tomar? Lo interesante es que cuando se le preguntó al hijo alcohólico por qué toma, éste contestó: ¿cómo no voy a tomar si eso me enseñó mi papá? Dos respuestas muy distintas con un factor de razonamiento radicalmente opuesto pero válido para cada uno de los hermanos. De la misma manera que una persona puede nacer en un ambiente que se preste para usar drogas, ya sea por su accesibilidad, condición social, presión de amigos, hogares destrozados, y decidir usar, otro en condiciones similares puede decidir no hacerlo. Recordaremos al final que eso es lo que hace la diferencia, la decisión personal de usar o no drogas. En los hogares cuya dinámica familiar no se acepta el uso de drogas, comúnmente el miembro que sí decide experimentar con ellas lo hace inicialmente como rebeldía, aludiendo comúnmente a las clásicas frases de necesito encontrarme, no sé cuál es mi realidad, mi futuro no me importa. Es en estos casos en que generalmente la intervención oportuna y temprana de los padres traerá un resultado positivo. En el ejemplo anterior, no se puede hablar de una adicción clásica a las drogas, ya que la conducta adictiva viene de la necesidad de expresar en forma por demás dramática, la rebeldía. Fíjate en mí, hagan mi caso, se fundamenta en una llamada de atención a los padres, muy similar a la que tiene el niño que come de más, se vuelve violento, hiperactivo, agresivo. En la actualidad, se está viendo con mucho apremio un aumento entre los jóvenes de edad escolar por producirse cortadas o mutilaciones en sus cuerpos que en algunos casos trae consecuencias médicas serias. La verdadera adicción viene después, cuando el que la usó al principio como rebeldía se da cuenta que no logró su objetivo, que no cambió su vida. En ese momento, él se puede topar con el hecho de que ya es el estado adictivo, el usar lo que lo envuelve. Su vida gira alrededor de dicha adicción. Desde que se levanta, lo más importante para él en la vida es cómo conseguir su siguiente dosis, su siguiente alíviame. Desgraciadamente, ya en clara actividad adictiva, es cuando normalmente los papás nos damos cuenta, pero como mencionamos en este libro, hay mucho que hacer y muchísimo más que no debemos hacer para ayudarlo a que vea su realidad y de esta manera puedan tomar más fácilmente decisiones
correctas. Fragmento extraído del libro Adicción en la familia, ¿qué es? ¿Qué podemos hacer? Autor Pierre Nicolás del Río. Bien amigos, bienvenidos a una entrega más de Psicogenia. El día de hoy vamos a tratar o a revisar este fragmento que nos puede llevar a una reflexión. ¿Qué factores o qué hace que la gente se drogue? Para revisar, como siempre, este texto tenemos o contamos con nosotros en este espacio con Walter. Hola Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Igor, muchas gracias. Pues bastante interesante, ¿no? Los factores que el autor incluye para poder analizar la propensión o los factores que influyen en la vida para tomar ciertas decisiones, ¿no? Como la personalidad, el medio ambiente familiar y las presiones de los amigos. En uno de los ejemplos, cuando compara las respuestas de un chico diciendo por qué no consume drogas y versus la del otro que por qué sí las consume, ¿no? El que dice, bueno, ¿cómo no voy a consumirlas si eso es lo que me enseñó mi papá? Pero también nos podría plantear lo siguiente, eso, ¿no? Que está respondiendo eso para justificarse, que en realidad está usando esa respuesta para justificar una situación que en principio depende de una decisión personal. Entonces desliza la responsabilidad de lo que le ocurre hacia otro. Podría ser también, pero también podría ser que la consume para lidiar con cuestiones emocionales, porque finalmente las drogas en muchas ocasiones son consumidas porque a la persona le permiten suprimir ciertos momentos indeseables, le permiten aislarse momentáneamente de momentos indeseables, de circunstancias desagradables, y ese es el aparente beneficio que les trae, ¿no? Es bastante complejo en realidad, porque como bien dice el autor, en una familia, en una dinámica familiar disfuncional, hay uno de ellos que digamos, entra a este tipo de actividades y otro hijo tal vez no. Dentro de la visión sistémica, por ejemplo en psicología, lo que se menciona es que hay uno de los familiares que se sacrifica muchas veces, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar unos padres que tienen conflictos constantes, ¿no? Entonces uno de los hijos se sacrifica para que eso se frene un poco, ¿no? Y su sacrificio es dedicarse a las drogas porque termina siendo una situación que interrumpe los problemas entre los padres. Ahora tienen un problema en común y lo atienden, ¿no? Entonces eso es uno de los que se sacrifica. El asunto es también saber cómo es el que se va a sacrificar, o sea, por qué uno de ellos se sacrifica y por qué no el otro, ¿no? ¿Cuáles son las características del que se predispone al sacrificio? Podría ser una persona, digamos, mucho más emotiva, ¿no? Podría ser una persona a la que le cuesta expresar lo que piensa o lo que siente, y por eso es que su camino para expresarse termina siendo inducirse o colocarse en una situación de riesgo, ¿no? Pero claro, todo esto como un mecanismo inconsciente también, ¿no? No es algo que planifica decir voy a drogarme para interrumpir los problemas entre mis padres. Pero sí es cierto también que hay quienes no lo hacen, ¿no? Que en medio de una vivencia familiar de caos deciden llevar una vida un poco más tranquila y no optar por la autodestrucción. Porque también lo que se observa en el consumo de drogas es que hay un proceso de autodestrucción. O sea, es como ir buscando la muerte de a poquitos. Que eso es lo que se observa, ¿no? En personas que están bastante, digamos, inmersas en un consumo constante de sustancias psicoactivas, es como que buscan o se están propiciando la muerte. No vamos a llamar esto como un proceso consciente o inconsciente, pero están buscando la muerte con sus acciones, ¿no? Sí, o sea, lo que mencionas es un escenario bastante interesante en realidad. Cómo es que existen muchos factores, pero no hay tampoco nada claro. O sea, siempre vamos a tener varios escenarios que de pronto generen o propicien precisamente de que algunos jóvenes decidan escapar de esta realidad, ¿no? Porque finalmente es un escape, finalmente lo que hacen las drogas es ayudar o hacer que las personas salgan de cierta condición o de cierto estado momentáneamente mediante una sensación, entendemos, agradable, porque ya se vuelve recurrente a tal punto que ya deciden depender y escapar del mundo y de esta realidad para vivir en ese nuevo escenario de irrealidad, y finalmente pues arrastran con eso a toda una familia.
ya se convierten en el foco de atención. Ahora, ¿qué es lo que genera? Pues realmente como tú dices, ¿no? No hay un patrón tampoco para eso, definitivamente. Siempre vamos a tener a que incluso personas sometidas a un mismo factor negativo pues respondan de forma distinta, aun cuando han sido criados en el mismo seno familiar, han recibido casi las mismas influencias, pero finalmente la individualidad de las personas hace de que escojan caminos distintos, ¿no? Sin embargo, al margen de lo que origina, sí debemos reconocer que es una situación problemática, es una situación que finalmente termina consumiendo mucho a las personas que caen en este escenario, que no solamente afecta a estas personas como hace un momento mencionaba, sino también a la familia y que finalmente termina perdiendo todo. Toda la familia finalmente pierden tiempo, hay lazos que se quiebran, de todas maneras sale una o dos personas muy afectadas, ya sea el que consume y alguien más. Los padres definitivamente pues enfrentan un escenario impredecible y es un tema bastante tabú en muchas sociedades, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo. Eh, Tener estos casos en la familia pues es un problema. Es un problema porque hay un futuro incierto y la incertidumbre es lo que finalmente mata a las personas, ¿no? A la familia, mata a la familia. Repitiendo un poco lo que hace un momento decía, ¿no? Los factores que lo propician o que determina de que se inclinen por este camino es bastante impredecible. Sin embargo, Walter, aterrizando un poco más el tema, yendo dos pasos más, ¿qué es lo que debería hacer una familia cuando ya detectan, cuando ya tienen a una persona que está consumiendo drogas, o sea, una persona que está escapando continuamente de esta realidad? ¿Qué es lo que se podría hacer? Si bien es cierto hay centros, pero cómo abordar al interior de la familia, paso previo a a buscar ayuda? ¿Qué es lo que la familia debería hacer por su cuenta? Bueno, es que va a variar mucho incluso dependiendo de la sustancia que la persona consuma. O sea, no es lo mismo que alguien consuma, vamos a decirlo así, marihuana, a que consuma pasta básica de cocaína, por ejemplo, porque el efecto de cada una de esas sustancias es diferente y por lo tanto el síndrome de abstinencia que van a tener también va a ser muy distinto. Entonces la forma de ayuda no va a ser la misma, hay que ver también en qué etapa está, si está en una etapa tal vez un poco más experimental o si está en una etapa de adicción total. De hecho, para poder ayudar a alguien que ya está en una dependencia, digamos, importante, se tiene que hacer un proceso de desintoxicación. Y ese proceso de desintoxicación implica ya frenar un síndrome de abstinencia que tiene síntomas muy fuertes y muchas veces para eso se requiere medicación psiquiátrica, ¿no? Entonces, se tienen que evaluar varias cosas, como digo, desde el tiempo de consumo, la sustancia que está consumiendo o las sustancias, porque pueden ser varias, si esta persona está trabajando o no lo está haciendo. Pero lo fundamental, diría yo, que se puede tener en cuenta es, de manera preventiva, buscar siempre un clima familiar armonioso, ¿no? Un clima familiar claro, un clima familiar que invite a que la persona se sienta bien dentro de ella, ¿no? Que es uno de los factores que el autor menciona en este libro. Porque también menciona las presiones de los amigos, por ejemplo, ¿no? Contra eso uno no puede hacer mucho, porque uno no tiene control sobre las presiones que puedan ejercer los amigos sobre un hijo, ¿no? Cuando están a solas. Entonces, pues es un poco más complicado. También internar a alguien contra su voluntad a veces no termina siendo algo muy positivo, porque lo que se ve en algunos casos es que son internados y salen y recaen y vuelven a ser internados y salen y recaen y sucesivamente, ¿no? Un círculo vicioso en el cual muchas personas se ven atrapadas junto a su familia incluso, porque la familia es la que los coloca en los internamientos. Entonces, yo creo que lo que se debe negociar incluso terapéuticamente muchas veces es el hecho que la persona acepte cambiar, que la persona acepte que tiene un problema, que la persona acepte que esto le está llevando a algo negativo y ya con eso, ¿no? Se puede hacer algo, porque contra la voluntad es un poco más complicado. Llevar a alguien contra la voluntad a un proceso de cambio implicaría tenerla controlada todos los días el resto de la vida.
Y bueno, eso va a ser muy difícil, incluso va a generar que esta persona intente sabotear ese proceso. Y en este escenario, Walter, o en estos escenarios, la familia como tal, ¿qué podría hacer fuera del paciente? ¿Qué actitud o qué se podría recomendar a la familia? En un caso inicial, en un caso... Sí, o sea, en el caso o en todo caso, ¿cuál podría ser una recomendación básica para las familias independientemente del estado en el que esté la persona? Porque van a necesitar, me imagino, algún apoyo, alguna, no sé, quizás reunirse con otras familias o con otras personas que estén en esta situación, buscar estos datos. ¿Qué es lo que podrían hacer estas familias que están afrontando esta situación? Bueno, eso también va a depender de los recursos económicos de las personas, porque si hay recursos económicos a la persona que está en adicción o inicios de adicción, se le pueden ofrecer actividades, actividades deportivas, recreativas, artísticas, o sea, todo eso va a sumar. No es lo mismo para una persona salir de una adicción cuando no tiene otras opciones, otros recursos, otras alternativas de hacer algo, cuando frente a una persona que sí tiene recursos para desarrollarse artísticamente, deportivamente, hacer viajes, no lo sé, ¿no? Entonces va en función de eso. Ahora, si la familia tiene los recursos y las posibilidades, creo que hay ahí un punto de apoyo importante, ¿no? Hay una posibilidad de ir involucrando a esta persona, llenando el tiempo, ¿no? El tiempo vacío, porque la persona, entre más tiempo vacío tiene, o menos sentido le da a su día a día, va a ser más propensa a volver a lo mismo. Si se siente inútil también, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante en ese momento ayudarles a ser útiles, a crear un proyecto de vida, ¿no? Que muchas veces estas personas ya no lo tienen, ya no tienen un proyecto por el cual consideren que vale la pena seguir adelante. Entonces hay que lograr eso. Pero nada de eso es por imposición. Yo considero que nada de eso se va a dar por un sermón, sino es un proceso gradual, es un proceso de recuperar confianza con esa persona o de fortalecer la confianza que ya se tiene, ¿no? Para poder que también bajo su propia aceptación, bajo su consentimiento, acepte ese apoyo. Si no lo acepta, por más que uno haga el intento, ¿no? Entonces son varias cuestiones, definitivamente. Lo ideal en esos casos es un asesoramiento profesional que permita identificar la particularidad de cada caso o las particularidades y en función de eso diseñar un tratamiento o una desintoxicación, un tratamiento psicológico que sea lo más adecuado, negociar tal vez con la persona, ayudarla poco a poco a cobrar esa conciencia de que está en un problema, ¿no? Que también para eso hay muchos mecanismos, muchas formas de conversación dentro de la terapia para lograr esa conciencia, esa aceptación de que hay un problema, porque muchos de ellos niegan tener un problema, lo niegan, dicen no tengo nada. Entonces es una primera barrera a superar, ¿no? Sí, correcto. Definitivamente identificar cuáles podrían ser estos factores por los que la gente o las personas se drogan. Tenemos muchas variables. Y yo creo que las personas que están alrededor, cuando noten, digamos, estos cambios o los cambios iniciales, quizás en esta primera etapa, sería necesario que precisamente, lejos de caer en el pánico o desesperación, busquen quizás alguna ayuda o alguna salida, pero con la mayor calma posible, porque por lo menos estando en una primera etapa, quizás todavía haya muchísima posibilidad para salir de este cuadro. Conforme vaya progresando, pues es muy probable que la solución tarde un poco en llegar. Hay personas, incluso ahora que lo estamos conversando, ¿no? Que les ha servido la religión. O sea, ese es otro aspecto que bueno, cabría mencionar acá, ¿no? Claro, eso no está dentro de un aspecto terapéutico muchas veces, o a veces sí se lo incluye también, pero hay gente a la que le ha servido eso para cobrar sentido de vida, ¿no? O sea, el encontrar sentido a la vida en este proceso es fundamental, y a algunos les ha servido la fe, el hecho de desarrollar el lado espiritual, acercarse más a una determinada creencia religiosa y en esos fundamentos encontrar la fuerza para poder lidiar con esta dificultad, ¿no? O con esta problemática. Entonces hay formas, pero lo importante es ver de dónde uno va a tomar un sentido de vida, un motivo para enfrentar un desafío tan grande, ¿no? Sí, y es eso precisamente lo más importante, ¿no? ¿Por qué la gente se droga? Es el título precisamente de este podcast, ¿no?
y quizás también sea porque quieren escapar de una realidad, pero quizás tengan una visión un poco corta del mundo que los rodea. Es bastante complejo asumir el porqué, pero siempre cabe la posibilidad, quizás mientras esté en nuestras manos o de las personas que estén alrededor, presentarle el mundo de otra manera y siempre conservando la calma y la tranquilidad, porque es un proceso bastante delicado, pero estoy seguro de que con bastante voluntad de parte de las personas alrededor y sobre todo con bastante paciencia, pues se pueden obtener algunos resultados, ¿no? Y tener en cuenta también, ya para finalizar, que una persona cuando tiene una dependencia a una sustancia y se le plantea el recorte radical de esa sustancia, experimenta mucha angustia. Cuando una persona que está acostumbrada a consumir una determinada sustancia que le trae algún efecto, se le dice ya de ahora en adelante no vas a consumir nada, enfrenta una angustia tremenda, que no la podemos entender quienes no tenemos esa dependencia, pero ellos la experimentan, es para ellos espantosa la idea de que ya no van a volver a consumir, ¿no? Y esa desesperación puede traer abajo, puede sabotear un proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido también a veces conviene tener una cierta flexibilidad. Me has hecho recordar a algo que decía Jodorowsky, ¿no? Para vencer este tipo de problemas hay que hacer una promesa diaria. Todos los días despertarse y decir, hoy día no voy a consumir, mañana no sé. Todos los días se renueva esa promesa, ¿no? Hoy día no voy a consumir, mañana no sé, porque definitivamente plantearte, no voy a consumir todo el año, puede agotarte mentalmente si eres una persona que está en este problema, ¿no? Para quien no está, es fácil decir todo este año no voy a consumir, pero para quien está habituado, decir no voy a consumir todo este año, no voy a consumir 2 meses es bastante. Entonces ahí él plantea esa renovación constante de la promesa, ¿no? Hoy día no consumiré o no voy a hacerlo y mañana no sé. O sea, aceptando que hay una cierta incertidumbre y que pues eso es humano también y si hay una recaída tampoco verla de una manera tan trágica. Bueno, con eso nos despedimos entonces. Así es, Walter. Muchísimas gracias por esta intervención, por eso que nos comentas. Definitivamente es un tema que seguramente muchas personas van a encontrar interesante. Sabemos en todo caso de que es un tema bastante amplio. Los invitamos a revisar los libros y los autores a los que nosotros hacemos referencia y van a encontrar ahí todavía muchísimo más contenido. En este espacio lo que queremos es llevarles un poco de información para que ustedes encuentren algunas luces y a partir de eso también puedan encontrar algunos caminos y algunas salidas alternativas a los casos que de pronto sientan ustedes que están tocando directamente algún aspecto de sus vidas o está enfocando alguna situación por la que ustedes estén atravesando. Bien, amigos, con este pequeño mensaje dejamos también aquí este podcast, esta entrega. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y bueno, el mensaje de siempre, síganos en las redes y compartan por favor este audio, este podcast con las personas a quienes ustedes consideren que les pudiera interesar. Muchísimas gracias, con nosotros será hasta una siguiente ocasión. Walter. Gracias también por su atención, gracias Igor, hasta pronto.